para estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de que todas podemos tener una Biblia, que podemos abrirla libremente, Señor, y podemos tener esa comunión contigo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es esa agua viva, Padre, que nos lava, nos limpia, Señor, y siempre, Padre, es la que nos da la sabiduría para podernos conducir, para poder tomar decisiones, Señor. Gracias, Padre mío. Esta mañana la ponemos en tus manos para que tú, Padre, nos comuniques, Padre, lo que tengas que decirnos para nuestras vidas, Señor, y sobre todo que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señora. Ayúdanos, Padre, porque solos no podemos, solamente contigo, Señor, con tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es el que nos pone hambre, sed de ti, Señor. Eso pedimos, hambre y sed de ti, como el ciervo que brama en el desierto por agua, así nosotros, Señor, por tu palabra. Pongo en tus manos este grupo, Señor, y pongo en tus manos a los enfermos, Señor, que tú les ayudes, que les visites en su necesidad, Señor, y que tú, Padre, les fortalezcas grandemente, sobre todo a los que ya te tienen, que ya han creído en ti, Padre, pues que les fortalezcas, y a los que no, Padre, que tú, Padre, los tomes, los toques, Padre, para que doblen rodilla ante ti. También oro, Padre, por mi esposo, Juan Carlos, Señor, para que tú lo uses, que seas tú el que hable por medio de él, Padre, y que nos des, Padre, un corazón humilde, que estemos atentos a tu palabra, Señor, y Padre, te alabamos, te bendecimos por quien eres, porque eres el yo soy. Gracias, Padre, te pedimos por los hermanos que pues vienen en camino, que tú aceleres sus pasos y que puedan estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vamos a tratar de recordar un poquito lo que hemos estado viendo, mis hermanos. Le decía ayer a Leti que siempre hacer break, como que digo, no sé, como que se enfría uno o algo pasa, pero siempre por eso es importante mantenerse constante en la palabra, ¿verdad? Entonces voy a tratar de remembrar un poco lo último que vimos. Recuerdan que el pueblo sale de la península del Sinaí y ya van rumbo a la tierra prometida. Llegan ya a los límites de la tierra prometida y viene una gran prueba de fe para el pueblo. Y entonces vemos que ellos deciden mandar espías a reconocer la tierra. Estoy tratando de recordar un poco. Y lo que ven es que era tal como Dios les había dicho, una tierra de la cual fluye leche y miel. Pero nunca falta un pelo en la sopa, dice el dicho, ¿no? La gente era muy grandota, tenían ciudades amuralladas, eran unos gigantones tremendos. Y entonces estos dos espías se dejan llevar por las circunstancias, ¿sí? Y vienen y entregan un reporte, y un reporte pesimista, ¿no? Que dicen, no, ¿para qué venimos aquí? O sea, se desaniman totalmente, ¿no? Y entonces vamos a ver que ese reporte negativo, vamos a ver cómo reacciona el pueblo cuando escuche este reporte, y es lo que vamos a ver hoy en capítulo 14. Así que si tienen ahí sus Biblias abiertas, por favor, dice el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, esta noticia que dieron estos 10 espías les cayó como balde de agua fría, ¿sí? Y dice aquí que lloraron toda la noche. Pero no solamente lloraron, sino dice también que se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Dice versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Fíjense lo que van a decir ahora. Tanta era su falta de fe en el Señor, que finalmente las circunstancias vinieron a sacar a relucir qué tan grande era su fe, y vemos que tenían una fe muy pobre. Dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense la falta de fe, la tontería que están diciendo. Llegan a grado tal que quieren mejor regresarse a Egipto. Ya estando ahí, a un paso de entrar, prefieren regresar a Egipto. Y eso pues, es una soberbia tontera, porque miren, tenían poquito más de un año que habían salido de Egipto. O sea, en Egipto todavía seguían llorando, seguían de luto por la muerte de todos los primogénitos. El país quedó devastado, ¿sí? Y ya parece que el faraón les iba a decir: bienvenidos, qué bueno que volvieron, les extrañamos, ¿no gustan una tacita de té o un cafecito? ¿Qué les podemos...? ¿Cómo los iba a recibir el faraón? O sea, fíjense cómo nada más pensando tonterías. Ay, exactamente, o sea, les iba a dar una bienvenida, pero como dice Manuelita, a latigazos. Entonces ellos están pensando que sería mejor volverse a Egipto. Y el versículo 4 dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Fíjense, es tanto su frustración que sienten, su falta de fe, que aún quieren darle golpe de estado a Moisés. Lo quieren, como diríamos, le quieren dar cuartelazo a Moisés, ¿sí? Y están pensando hasta nombrar un nuevo jefe que los lleve de regreso a Egipto. ¿Qué hace Moisés y Aarón? Dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Como diciendo Moisés: no puede ser otra vez la burra al trigo. O sea, otra vez, ya cuántas veces se ha quejado el pueblo, cuántas veces ha murmurado contra Dios, y de todas Dios los ha sacado adelante, de todas. Entonces, cuando vienen las quejas que quieren rebelarse, pues Moisés hace lo que tiene que hacer: postrarse delante de Dios y decir: ¿cómo es posible que otra vez, nuevamente? Pero de los 12 espías, 10 eran los pesimistas, pero gracias a Dios había 2 hombres que sí confiaban, sabían quién era su Dios. Y dice en el versículo 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ya saben que esa señal de romper los vestidos es como de indignación, de luto, de tristeza. No te escuchamos. Entonces, Josué y Caleb rasgan sus vestidos, sí, en señal de algo que les duele, que les pesa. ¿Cómo era posible que estuvieran dando ese informe? Dice, y entonces rompen sus vestidos, y en el versículo 7 nos dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, fíjense, dice: no seáis rebeldes contra Jehová. O sea, finalmente, no es tanto la queja contra Moisés y Aarón, sino finalmente la queja es contra Dios. Es contra Dios, y les dice aquí Josué: no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. O sea, como diciendo: ¿qué importa que estén grandotes? Dice, no nos van a durar ni para el arranque, porque Dios está con nosotros. Para los 10 espías eso era un problema insalvable, los gigantes. Pero para Josué y Caleb no lo veían ellos así. Ellos sabían que Dios era más poderoso que esos gigantes. Muy grandotes, pero no eran más poderosos que Dios. Y entonces ellos pues tratan de que se anime el pueblo, que no se dejen llevar por la opinión negativa de los demás. Dice: nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. O sea, como dice en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el mismo principio. Pero ¿cómo reacciona la multitud? En lugar de dejarse influir por alguien positivo, siguen bajo la influencia de la gente pesimista. O sea, qué triste es cuando a veces hay un pesimista que termina contaminando a los demás, y a todos les contagia su pesimismo. Y entonces la multitud habló de apedrearlos. O sea, de nada sirvió que hablaran Josué y Caleb y los animaran. Incluso ya querían también apedrear a ellos dos.
Pero vamos a ver cómo reacciona Dios. O sea, Dios no se queda cruzado de brazos ante tanta barbarie que están haciendo, ¿no? Ahora fíjense, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Como diciendo Dios, a ver, calladitos todos, ahora me van a escuchar y van a ver quién es quién. Dice en el 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Tantas señales y aún dudaban. Lo que veíamos anoche en el estudio de Juan, tantas señales que hizo Jesús y ni así la gente quería creer. Aquí estamos viendo que pasaba lo mismo. O sea, de que un corazón es duro, es duro. Dice en el 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que eso. O sea, Dios está hablando de destruirlos ya de plano a todos. De plano a todos los quiere destruir Dios, ¿no? ¿Sí? Pero, nuevamente Moisés intercede, ¿sí? Dice, pero Moisés respondió a Jehová, ¿lo oirán luego los egipcios? ¿Lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este grupo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Fíjense, qué diferencia lo que está diciendo Moisés a lo que estaba diciendo la multitud, ¿sí? Lo único que demostraba el pueblo es que el concepto que tenían de Dios era un concepto muy pobre, un concepto de un Dios pequeñito, como diciendo, o sea, como si Dios fuera un Dios de llaverito, así. Ese era el concepto cuando la Biblia habla de Dios, no como un Dios de llaverito ahí, Diosito, no, nada que Diosito. La Biblia se refiere como Dios grande, fuerte, temible, poderoso, ¿sí? Moisés sí tenía el concepto claro de quién era su Dios, pero para ellos era un Diosito, pobre Diosito, o sea, no va a poder con esto, ¿sí? Entonces lo que hace Moisés es que apela no solo a que perdone el pueblo, sino porque también estaba, por así decirlo, el nombre de Dios estaba en juego. Miren, en esos tiempos, o sea, cada pueblo, cada cultura tenía su propio Dios. Entonces, si un pueblo se peleaba contra otro pueblo, vamos a suponer que mi pueblo se pelea contra tu pueblo. Y si tu pueblo me gana a mí, quiere decir que tu Dios es más grande que el mío. Si yo te gano a ti, quiere decir que mi Dios es más poderoso que el tuyo. Entonces lo que está diciendo aquí Moisés dice, está en juego tu honor, ¿sí? Tu nombre. Porque los egipcios saben que tú los sacaste de ahí, todo el mundo sabe que los sacaste, que has estado con ellos, pero que finalmente ya no pudiste meterlos a la tierra prometida y entonces que preferiste mejor matarlos en el desierto. Y entonces eso es a lo que apela Moisés, a la misericordia de Dios, lo que indica que Moisés tenía una mejor teología que el resto del pueblo, ¿sí? Porque él apela a la misericordia de Dios y pide que los perdone. Y me gusta esto que dice, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, ¿sí? Pero dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y fíjense, esto es bien importante, Dios es grande en misericordia, ¿sí? Lleno de gracia, ¿sí? Que perdona nuestras iniquidades, pero dice, pero no tiene por inocente al culpable. Entonces como que suena contradictorio, ¿no? O sea, Dios perdonador, pero también un Dios justo, ¿sí? Que castiga el pecado. ¿Cómo podemos explicar eso aún en nosotros mismos? ¿Cómo Dios puede ser grande en misericordia con nosotros y al mismo tiempo perdonarnos nuestro pecado? ¿Sí?
¿Dónde está su justicia? Su justicia demanda castigar el pecado, pero por el otro lado es grande y misericordioso. La respuesta ya lo vimos, que la respuesta es Jesucristo. Isaías 53, el que cargó con todos nuestros pecados. Entonces Dios sí está aplicando su justicia, ¿sí? No está poniendo en entredicho su justicia, sí está castigando al culpable, ¿sí? Pero es grande en misericordia y Él mismo paga la deuda. Eso es lo grandioso del Evangelio. Esa es la buena noticia, ¿no? Entonces Moisés apela a esto, ¿sí? El versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, ¿sí? Ahora, bueno, dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces, ahora aquí fíjese, uno se pregunta, a ver, ¿qué será que Moisés, por medio de su intercesión, le hace ver las cosas más claramente a Dios? O sea, Dios requirió que Moisés le diera un buen consejo. O sea, ¿dónde queda entonces la omnisciencia de Dios? Que pareciera que si Moisés no le dice, Señor, piensa en tu nombre y todo, él no cambia de opinión. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, ¿Moisés mejor tuvo más visión que Dios mismo? No. Lo que pasa es que el Señor estaba poniendo a prueba a Moisés. A Moisés lo está poniendo a prueba también. Miren, todo lo que sucede, todo lo que Dios decreta, no hay poder humano que le cambie nada. Lo que Dios decreta es lo que le llaman los teólogos su voluntad de decreto. Lo que Dios decreta va a suceder invariablemente y no va a haber nada que cambie sus planes, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que también Dios decreta los medios a través de los cuales va a suceder. Entonces, Dios decretó que el pueblo iba a seguir adelante, ¿sí? Pero también decretó que iba a ser por medio de la intercesión de Moisés. O sea, Dios decreta las cosas y también decreta los medios por los cuales suceden las cosas. No es que Moisés, como si Dios dijera, qué bueno, Moisés, que me dijiste eso, fíjate, no había pensado yo en eso. No, exactamente, como si Moisés tuviera más sabiduría que Dios. Eso es imposible, ¿no? Entonces Dios decreta las cosas, pero también decreta los medios para que las cosas sucedan, y uno de esos medios que Dios ha decretado para que sucedan las cosas es la oración. Exactamente, y eso es lo que hizo Moisés. Entonces por eso dice en el 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y ya, ¿se acuerdan desde que salieron de Egipto cómo estaban murmurando y quejándose? Dice, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. O sea, Dios le está diciendo, se me regresan otra vez. Por incrédulos ahora se regresan otra vez al desierto. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerá en vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Se acuerdan cuántos eran las personas que habían salido cuando hicieron el censo? ¿Cuántas personas eran? Porque dice Dios que van a ser los mismos que se van a morir. 603,000 hombres de guerra, los que en el primer censo, ¿sí? Arribita de los 600,000. Bueno, pues Dios está diciendo, esos 600,000 van a caer aquí muertos en el desierto, dice, excepto, hasta ahí ha mencionado nada más a Caleb. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Voy en versículo 29. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquí ya no está mencionado también a Josué, ¿sí? Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Se acuerdan que el pueblo decía, nuestros hijos los van a tomar como presa, a nuestras mujeres? Pues Dios le está diciendo,
olvídate, sus hijos van a entrar a la tierra, ustedes son los que no van a entrar. Dice, y vuestros hijos, en cuanto a vosotros, en el 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. O sea, inicialmente Dios dijo, los voy a matar a todos ahorita, en este momento. Dios dice, no, o sea, por lo que acabo de explicar, Dios dice, está bien, conforme a tu dicho, los voy a perdonar, pero ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. Y eso que dijeron que aquí iban a morir, pues finalmente vino a ser una profecía, porque Dios sí los iba a matar, poco a poco los iba a ir matando ahí. Y eso fue el tiempo hasta que muriera el último de esa generación de arriba de 20 años, iban a poder entrar, ¿sí? Entonces, mientras se moría el último, lo estuvo dando vueltas en el desierto, hasta que se fueron muriendo todos. Hasta que murió el último, ahora sí estaba listo. Entonces, los únicos que iban a entrar era la generación siguiente, de 20 años para abajo, ¿sí? ¿Y qué pasó con los 10 espías? Los que, bien dice que una manzana echa a podrir a las demás, ¿no? ¿Qué pasó con esos 10 espías? Los que contagiaron al pueblo de su pesimismo y de su falta de fe. Dice en el 36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. En ese momento, después de que Dios habla, dice, los 10 espías, ahora sí que los chismosos miedosos, cayeron ahí muertos. Dice de plaga, no nos especifica qué tipo de muerte fue, pero en ese momento cayeron muertos, ¿sí? Y pues esto iba a hacer reaccionar al pueblo, dice el 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. En el 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. O sea, ahora sí ya quieren ir a pelear. Ya después de que mataron a los 10 espías, ahora sí dicen, no, sí, vamos a ir a pelear, vamos a tomar la tierra. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? O sea, ¿por qué otra vez están desobedeciendo? Ya Dios les dijo que se regresen, y ahora sí dicen, ahora sí vamos a pelear. Dice, esto tampoco les saldrá bien, dice. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Dice, porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, dice, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. O sea, ya quisieron remediar lo que ya no tenía remedio. Ya Dios se había hablado, ya Dios había dicho su sentencia, no van a entrar, se regresan, y ahora sí, vamos a pelear. Miren, era tanta su desobediencia que ni siquiera iba el arca delante de ellos. ¿Se acuerdan que el arca tenía que ir delante de ellos? Bueno, pues ni el arca ni Moisés fueron ahí fueron ellos ahora sí que a jugarle al valiente, ¿sí? A pelear contra los amalecitas y contra los cananeos. Dice, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. O sea, ellos van por su propia cuenta, ya Moisés les había advertido, no suban, no desobedezcan otra vez a Dios, dice, ya ni modo, ya Dios nos va a castigar, vamos para atrás todos. Y quisieron ir, ¿sí? Y pues les pusieron una de aquellas y los derrotaron y tuvieron que salir huyendo todos, ¿no? Entonces, aquí lo curioso, lo que me llama la atención de este pasaje, miren, que dice que nada más de la generación de arriba de mayor de 20 años, nada más iban a entrar Josué y Caleb. Pero observan que ya no mencionó a Moisés. No, porque sea, no entra. Moisés. ¿Cómo? ¿No escuchó?
¿Por qué no iba a entrar ya Moisés? Murió. ¿Murió o Dios lo...? Le dejó el cargo a Aarón. No, vamos a ver. Después muere María, la hermana de Moisés, después muere Aarón y hasta el último muere Moisés. Pero Moisés no murió de muerte natural. Dios lo mató a Moisés. Dios le quitó la vida y le dijo, hasta aquí llegaste, no vas a entrar. Miren, Dios en su omnisciencia, yo pienso esto, Dios en su omnisciencia sabía que más adelantito Moisés también iba a desobedecer a Dios. Qué tristeza, es de los pasajes que más tristeza me han causado, cuando el pueblo sigue de berrinchudo y hacen pecar a Moisés, ¿sí? Y Dios, en represalia, por así decirlo, le dice a Moisés, me quisiste robar la gloria, a mí no me diste la gloria a mí. Ya vamos a llegar a ese pasaje cuando nuevamente hay quejas por falta de agua. Y dice, hasta aquí llegaste, dice, nómbrate un sustituto, a Josué, por ejemplo. Dice, porque, mira, sube a tal monte, dice, mira, ya viste, ahí está la tierra. Ya nada más era cruzar el Jordán. Ahí está la tierra, dice, ya la viste con tus propios ojos, pero tú no vas a entrar por haberme desobedecido. Y ahí muere Moisés. Bueno, no en ese momento, o sea, viene y prepara a Josué, ¿sí? Y ya después Moisés muere, si no mal recuerdo, en el monte Nebo. Y muere. Por eso dice, nada más Josué y Caleb van a entrar. Ni aún Moisés iba a entrar porque, les digo, Dios en su omnisciencia sabía que después Moisés también iba a dar una regadota buena. Pero pobre Moisés, yo digo, pues ya es que ya también ya lo tenían cansado con tanta queja hasta que lo desesperaron y lo hicieron rabietar a Moisés, ¿no? Fíjense cómo contagia todo estas reacciones de queja, ¿no? Y entonces hasta ahí llegan, eso es de lo que trata el capítulo 14, de las consecuencias de haber dudado de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Siempre la falta de fe puede arruinar a una persona o puede aún arruinar a una nación completa, la incredulidad, ¿sí? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, una vez más cayendo en el pecado de la incredulidad, de falta de fe, y le salió caro. Fíjense, más de 600,000 personas muertas, ¿sí? Y entonces Dios los regresa ahí Y otra cosa que me llama la atención, no sé, esto en el versículo 33 dice, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Fíjense, suena a como que los hijos pagaron las consecuencias, ¿no? ¿No les suena eso? O sea, que cuando dice que visita la maldad, o sea, como diciendo, si los padres pecan, Dios va a hacer que los hijos paguen las consecuencias. A esto suena, ¿no? Y digo, y al parecer así es, porque dice, y vuestros hijos, en el 33, andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías. O sea, sus hijos van a andar vagando en el desierto 40 años como consecuencia de la desobediencia de los padres, ¿sí? Eso suena aquí, pero vean lo que dice Ezequiel 18. Y vamos a ver que como que hay una contradicción, pero vamos a ver que no hay contradicción. Pásense a Ezequiel 18. Ahí es donde está la conexión. Ezequiel está después de Jeremías. Miren, porque ya después, cuando esto de Ezequiel ya han pasado ya después muchos años, obviamente. Ya el pueblo decía que Dios los castigaba por culpa de los padres. Como los padres pecaron, pues ya por eso a ellos les iba mal, porque Dios los estaba castigando por culpa de los padres. Y entonces excusaban su propio pecado. En lugar de ver que si Dios los castigaba por su propio pecado, decían, es porque mi tatarabuelito pecó en el desierto y ahora por eso Dios me la está cobrando a mí. Y de esta manera ellos justificaban su pecado. Pero vean lo que dice Ezequiel 18. ¿Ya lo tienen en Ezequiel 18? Versículo 1. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? ¿No me escuchan? Sí. Ok. Versículo 2. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá.
Miren, se los voy a leer en la versión en una paráfrasis para que entiendan. Es el versículo 2 que está medio. Ezequiel 18, miren. En esta versión dice así. Dice, luego recibió otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de los hijos se frunce por el sabor? O sea, que dando a entender que yo me como una uva agria, a la que le hace fruncir los dientes es a Leti, por ejemplo, ¿no? Que lo que yo como, ahí es a la que le hace daño. A eso suena ese dicho, ¿no? Ese era como se justificaban. Pero vean lo que dice en el 14, de Ezequiel 18, 14, dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viera todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con el vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Está diciendo que si el padre fue malo, pero el hijo sí obedece a Dios, dice, él no morirá, dice en el 18, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, aquí está diciendo que cada quien va a pagar por su propio pecado, ¿sí? El alma que pecare, esa es la que morirá. El hijo no pagará las culpas del padre, ni el padre pagará las culpas del hijo, ¿sí? Bueno, pero acá en Números, regresémonos a Números, sí, nuevamente, dice que los hijos llevarán las rebeldías de los padres. Entonces, ¿no suena esto como una aparente contradicción? ¿Sí o no? ¿O nada más yo así lo veo? ¿Ah? Dice en Números a que... lo mejor si los hijos son desobedientes también, ¿no? O sea, si el padre tiene iniquidad, pero enseña iniquidad, si el padre peca, los hijos a su vez siguen sin obedecer. Por eso, ahí sí se cumple lo que dice en Ezequiel. El que peca, ahora sí que el que como dicen, el que la hace la paga, ¿no? Si peca el padre muere por su pecado. Y si el hijo peca, muere por su pecado. El alma sí que pecare, esa morirá. Sí, pero dice, pero el hijo no va a morir por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. Pero aquí en Números 14, versículo 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ahí está diciendo que los hijos van a pagar las consecuencias de tener que andar vagando 40 años en el desierto. Entonces, miren, no se compliquen. La Biblia no tiene contradicciones porque Dios no se puede contradecir. Está hablando aquí de dos cosas diferentes. Uno está hablando de consecuencias físicas y materiales en Números 14, y en Ezequiel está hablando de consecuencias espirituales, ¿me entienden? Miren, si yo me dedico a ser un borrachote de primera, desobligado y irresponsable, voy a afectar a mis hijos, es obvio, ¿sí? Van a pagar las consecuencias porque no van a comer bien, quizá no va a haber para escuelas, están pagando las consecuencias, pero físicas y materiales. Pero en Ezequiel está hablando de consecuencias espirituales, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes, no hay contradicción. ¿Sí me explico? Sí. O sea, son dos consecuencias diferentes. Las consecuencias físicas, si el padre es irresponsable, pues lógico que va a afectar a los hijos, ¿sí? Sí. La irresponsabilidad del padre está afectando a los hijos. Ahí sí hay consecuencias, pero físicas, materiales. Pero en cuanto a consecuencias espirituales, sí, el hijo paga por sus propios pecados y el padre por sus propios pecados. Exactamente, sí. Por eso dice la Biblia que nadie va a dar cuentas por los pecados de otro. Y gracias a Dios que nadie va a dar cuenta por mis pecados. Soy yo el que voy a dar cuenta, ni yo voy a dar cuenta por los pecados de alguien más, ¿sí?
Y bueno, así de sabio es nuestro Dios y de justo. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Tú, Armandito, que llegaste barriéndote en Safe, ¿qué más tienes que agregar de lo que hayas leído tú de este pasaje? Por la falta de fe fue que el Señor pues les mandó su juicio, ¿no? En primera para vagar los 40 años y que esa generación iba a poder ver la tierra prometida, pero solo sus hijos. Aquí vemos que aunque el castigo es hacia los padres, hacia la generación que pecó, los hijos, además de que están sufriendo las consecuencias, yo me atrevo a pensar que es una especie de disciplina para que no volvieran a cometer los mismos errores de los padres. Claro. Además, a la larga, fueron bendecidos porque ellos recibieron la tierra prometida. Así es. Y esto que dice hermanito es importante. Dios le prometió la tierra, desde Abraham había prometido esa tierra. Y la incredulidad de una generación no iba a frustrar, a cambiar los planes de Dios. O sea, Dios lo que promete lo va a cumplir. O sea, la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad, como Pablo explica ahí en Timoteo, ¿sí? La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Nosotros podemos ser infieles y Dios jamás va a cambiar, nunca va a dejar de ser fiel, ¿sí? Entonces aquí se cumple eso. Ellos no creyeron, no por eso Dios no iba a cumplir lo que prometió. Si esa generación resultó incrédula, se la iba a dar a la generación siguiente, ¿sí? Pero vamos a ver que también la generación siguiente también tuvo sus memorias. Bueno, eso es lo que pasa en capítulo 14. ¿Querías decir algo, Leti? Así, adelante. Adelante, No, tú Leti. primero, Leti. Tú primero. Ay, muchas gracias. Yo solamente iba a traer esta enseñanza a nuestros días, ¿sí? Haciendo ese puente, ¿no? Que así como ellos, su incredulidad los llevó a la muerte, ¿sí? Así también en nuestros días también la incredulidad lleva a la muerte. Pero una vez que nosotros ya hemos creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos de muerte a vida, ¿sí? Nosotros ya caminamos en el Señor. Pero muchas veces en ese caminar, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestra fe decae, a veces nos tambaleamos, a veces dudamos y queremos volver a Egipto. Una vez que Dios ya nos sacó de Egipto, ¿sí? Hay una parte en el tiempo en nuestras vidas cristianas en que queremos regresar a Egipto, como que añoramos las cosas del mundo. No es que cuando yo estaba en el mundo, mira, tenía más amigas que no sé, ¿sí? Y queremos regresar a Egipto, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos esa parte, ¿no? En la que caemos, pero Dios nos vuelve a levantar, ¿sí? No añoremos Egipto, sigamos adelante para que Dios pueda ir trabajando en nuestras vidas, no demos marcha atrás. Sobre todo lo digo por los nuevos creyentes y aún teniendo muchos años, ¿no? Pero los nuevos creyentes que empiezan a caminar en la fe, ¿sí? ¿Y qué pasa? Empiezan los ataques. No, es que tú ya te volviste aleluya, y que empiezan los ataques. Y esos ataques, si no tenemos bien cimentada nuestra fe, ¿qué pasa? Nos tambalea, ¿sí? Decimos, ¿estaré en lo correcto? ¿No estaré en lo correcto? No, estás desperdiciando tu vida. Mira, en lugar de que el sábado en la mañana te vayas a X lado, hagas otras cosas, estás ahí perdiendo el tiempo. Así, de esa manera no nos ataca el enemigo y nosotros mismos, ¿no? También, como vimos, tenemos 3 enemigos, ¿no? Que es la carne, el mundo y Satanás. Entonces, si no estamos bien arraigados en la fe, en la palabra de Dios, vamos a querer volver al desierto, a Egipto, perdón. Entonces, mantengámonos firmes en la fe y pidámosle a Dios que acrecente nuestra fe. Sí, Betty. Sí, bueno, un comentario pequeño. Desde la promesa y de Génesis 3:15, de la promesa de Dios que le dio a Eva, pues la base principal era el creer en él. Y así en cada historia pues ha sido la base principal el creer en la promesa del Señor. Claro. Nos dio a su Hijo Jesucristo y bueno, hasta hoy en día
tenemos que creer como lo dice él, como bíblicamente debemos de creer. Y pues es la base principal en todo. Muy bien, Betty, así es. Y respecto a lo que dice Leti, entonces, sería incongruente que una persona que es cristiana dijera que estaba mejor cuando no era cristiano, ¿verdad? Sería algo inconsciente. O sea, alguien que es cristiano no puede decir, estaba mejor antes cuando no era cristiano. ¿Cómo ves? Quizás disfrutaba más de los placeres de la vida mundana. Eso sí, tal vez sí. Pero decir que estaba mejor, eso es imposible, porque el ser justificado por la fe, dice, trae paz entre el pecador y Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esa paz no se cambia por ningún placer del mundo, ¿no? Entonces, eso que dice Leti es cierto. Y a veces, como creyentes, a veces como que añoramos la vida mundana, pero uno ya no, del único que está perdiendo ya uno es de seguir pecando, ¿no? Es del único que se pierde uno ya. En el Señor hay gozo y hay plenitud, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? ¿O pasamos al 15 ya? Sí, yo creo pasamos al 15. Esperancita, ¿quiere usted decir algo? Adelante. ¿No? Su micro. ¿Tiene apagado? No. Ahí está, ya. Ahí está, no, ya. Sí, pasamos al 15. Sí. Pasamos al 15. Sí, yo pienso en lo que dice Leti, que la fe es lo que nos hace grandes, únicamente. Es una palabra muy chiquita, pero llena de mucha virtud. Exactamente, y la Biblia lo dice, sin fe, en Hebreos, es imposible agradar a Dios. El objeto correcto. La fe en el objeto correcto, que es nuestro Señor Jesús, exactamente. Bueno, no sabemos cuánto tiempo pasa entre el capítulo 14 y el 15. No sabemos cuánto tiempo pasa, porque como que aquí hay un cambio en el tema, ¿sí? Dice, vean lo que dice 15:1. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Fíjense qué contraste entre 14:23 y 15:2. En 14:23 dice, no verán la tierra. Y aquí dice, cuando hayas entrado a la tierra, ¿sí? Un contraste. ¿Por qué? Porque como les decía, no porque una generación haya salido incrédula, Dios cambia de planes. El plan de Dios sigue adelante de darles esa tierra. Y les está diciendo, si van a entrar a la tierra, y cuando hayan entrado, van a tener que hacer estas cosas. Y nuevamente les repite muchos mandamientos y preceptos acerca de las leyes, de los sacrificios y todo. Ya lo había hecho Dios, ¿se acuerdan en Levítico como vimos esto de los sacrificios? Y aquí Dios nuevamente vuelve a tratar algo de los sacrificios y le da unas adiciones. ¿Pero por qué? Porque la que va a entrar ya es una nueva generación que necesita recordar los estatutos, los preceptos, las leyes que había dado Dios a la generación que murió en el desierto. Y si ustedes la leyeron, como que está medio complicado entender porque habla que la 10ª parte de una efa de harina y que un hin de vino y que no, y como son medidas que no manejamos nosotros. Entonces, miren, se los voy a leer, lo voy leyendo en la versión, esta Biblia que se llama Biblia del Pescador, es una paráfrasis, o sea, como que te da ya el versículo digerido. Entonces, yo siempre uso la Reina Valera 60, pero cuando algo no me está muy claro, me voy a la paráfrasis para ver qué es de lo que trata de decir esto, ¿no? Entonces, miren, me voy leyendo aquí un fragmento sobre todo eso de las medidas para que quede más claro. Dice en el capítulo 15 de Números, ustedes pueden irlo viendo en su Reina Valera, yo lo voy leyendo en la paráfrasis, que es la Biblia del Pescador se llama. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar de varias formas, como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales, y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños de ovejas y cabras. ¿Sí? Está diciendo lo mismo, nada más que un poco más digerible. Versículo 4.
Cuando presenten estas ofrendas, también deben dar al Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite. O sea, aquí ya vemos más o menos ya la equivalencia. 2 kilos de harina, ¿sí? Junto con el sacrificio del animal, tenían que presentar otra ofrenda de harina, que eran 2 kilos de harina que se mezclaban con 1 litro de aceite de oliva, ¿sí? Ahora, estas ofrendas, como dice aquí, iban a ser voluntarias, por un voto, por un agradecimiento, algo voluntario, ¿sí? Tenían que agregarle a su sacrificio esto, ¿sí? Tomar 2 kilos de harina selecta de la mejor y mezclarla con 1 litro de aceite de oliva y presentarla junto con el sacrificio del animal. Luego en el 5 dice, por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial, deben también presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. O sea, aquí hay otro tipo de ofrenda que le llaman de libación, que era de vino, 1 litro de vino, ¿sí? Lo que no nos especifica si era Don Pedro o Bacardí, pero no importa la marca. 6. Si el sacrificio es un carnero, entreguen una ofrenda de grano de 4 kilos de harina selecta mezclada con 1 litro, 1/3 de aceite de oliva. O sea, como que entre más grande es el animal, más cantidad de harina y más cantidad de aceite. Y 1 litro, 1/3 de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Repito, estas eran ofrendas voluntarias, ¿sí? A ver, ¿cómo? Ay, perdón. ¿Perdón, Manuelita? No, perdón, es que me habló mi hijo. No se preocupe. 8. Cuando presenten un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para el Señor, deben también dar una ofrenda de grano de 6 kilos de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida. Esta será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, ¿sí? Cada sacrificio, ya sea un toro o un carnero, un cordero o un cabrito, se preparará de la manera indicada. Sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presenten. Todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor. En el 14. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. O sea, estos preceptos eran no solamente para el pueblo de Israel, para cualquier extranjero que se identificara con el pueblo de Israel, tenía que hacerlo tal como lo hacía el pueblo de Israel. Algo de esto hablábamos anoche también. 15. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Además, 17. Además el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo y coman de los cultivos que crecen allí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor. De la primera harina molida, presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. En todas las generaciones venideras, cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. O sea, está claro aquí, ¿no? Les está diciendo, de los sacrificios que ellos tienen que presentar, como habíamos visto en Levítico, ahora dice, agréguenle masa mezclada con aceite de olivo, ¿sí? Y vino. De acuerdo al tamaño del animal, era más grande la cantidad de harina y de aceite y de vino. Pero repito, estas eran ofrendas voluntarias, no era para pagar algún pecado o expiar algún pecado, eran ofrendas voluntarias, porque de esta manera él estaba mostrando a la nueva generación que podían seguir manteniendo su comunión con él, que Dios no los había desechado. A través de estas ofrendas se mantenía la comunión entre Dios y su pueblo, con la generación que va a entrar, o sea, los menores de 20 años que iban a entrar a la tierra, ¿sí? Y luego también les dice que cuando ya estén en la tierra de Canaán, cuando cosechen algo, siempre lo mejor y lo primero era para Dios, como un acto de fe de que lo primero es para Dios y un acto de fe de que Dios va a bendecir esa ofrenda y la iba a multiplicar, ¿no? Digo, y eso es un principio que también vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. O sea que ahí hay un principio. Dios no establece
como algunos que dicen, tiene que ser el 10% a fuerza, ¿sí? Bueno, no es tanto así. En el Nuevo Testamento yo ni siquiera veo que aparezca la palabra diezmo en ningún lado. Lo que sí establece es un principio, dice, cada quien como de acuerdo a como Dios lo haya prosperado, ¿sí? Lo dice ahí en Corintios, establece un principio. Entonces, y luego también dice en Corintios, cada quien como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, cuando damos a Dios 2 requisitos, que sea de buena voluntad, o sea, voluntariamente. Si algo le damos a Dios forzados, presionados, mejor ni lo des porque ni va a contar. Lo que damos para Dios debe ser voluntario totalmente. Ahora, ¿cuánto? De acuerdo a como Dios te haya prosperado. Y eso es entre Dios y el ofrendante, nada más. Nadie tiene por qué andar fiscalizando cuánto ofrendas o no ofrendas. Y digo, y miren, aprovecho esto, como les decía ayer, al agradecer, pues sus muestras de generosidad que han seguido mostrando con lo que nos propusimos de tener un fondo para cualquier contingencia, necesidad, algo que surgiera, ¿sí? Se han mantenido fieles. Ahí está Uriel que nos manda el estado de cuenta cada 8 días y ahí poco a poquito se va haciendo la ronchita y gracias a Dios, digo, nadie va a andar fiscalizando cuánto pusiste, Dios lo sabe y yo agradezco sus muestras de generosidad de que poco a poquito ahí pianito y seguimos adelante con lo propusimos. Pero como les digo, este era el mismo principio que aplicaba en el Antiguo Testamento. Era reconocer que todo le pertenece a Dios, que le damos lo mejor a Dios y que Dios multiplica eso para nosotros. Después es el mismo principio. Y esto era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel también. Cuando cosecharan, ¿sí? Dios les está diciendo que tienen que dar de la cosecha, lo primero era para Dios, ¿sí? Y que es un privilegio, ¿no? Realmente Dios no necesita nada. Realmente nos está dando la oportunidad de que participemos para su obra. Eso es muy cierto. La obra de Dios va a continuar con nuestro dinero o sin nuestro dinero. Eso no le cambia los planes a Dios. Y como dice Leti, es un privilegio para nosotros poder participar en la obra de Dios, ¿sí? Ayer decíamos que estábamos hablando de que estar aquí estudiando la palabra de Dios es una manera de adorar a Dios. Estar sirviéndole es una manera de adorar a Dios. Ofrendando es una manera de adorar a Dios. O sea, tantas formas que hay de adorar a Dios, ¿sí? Y eso es lo que procuramos nosotros hacer también, ¿verdad? Bueno, ¿en qué versículo me quedé? Ya hasta me perdí. 17 sigue. Ya regreso a la Reina Valera otra vez. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Sí, ya lo habíamos dicho, pero bueno, de lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. O sea, aquí está hablando también de pecado involuntario, pues, o por ignorancia, pero congregacional. Vamos a poner que a toda la congregación se le olvidó celebrar algo o hacer algo. Bueno, como congregación tenían que presentar su ofrenda. 25, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque yerro es, o sea, fue una equivocación, ¿sí? Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo, o sea, pecado general. 27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. O sea, lo mismo aplicaba al israelita de nacimiento como para el extranjero. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, el que peca deliberadamente, a sabiendas de que está pecando, dice,
Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahí el que deliberadamente pecaba en contra de Dios, ahí no había que voy a presentar mi ofrenda. Ahí dice, será cortado de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Dice, será cortado el que peca por rebeldía, que dice, me importa sobre ella lo que Dios diga, yo peco porque peco. Aquí el castigo era ser cortado del pueblo. Nada más que no nos dice de qué manera, y ahorita se va a presentar un caso donde ellos saben que tienen que cortarlo del pueblo, pero no saben de qué manera, y vamos a ver lo que Dios les dice. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, versículo 32 estoy, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Qué había dicho Dios acerca del día de reposo? Que no debían de hacer obra alguna. Y los que le hallaron recogiendo la leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. O sea, que había la posibilidad de, se me olvidó que era sábado, perdón. O existía la posibilidad de que sabiendo que era sábado y no debía, lo hizo. Como ellos no sabían, entonces lo meten a la cárcel y consultan a Dios. O por necesidad, ¿no? Bueno, por necesidad, dice Leti, por necesidad, pero la necesidad... Exactamente. Bueno, entonces dice, lo meten en la cárcel, ¿no? Y luego y lo pusieron en la cárcel, estoy en el 34, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Castigos drásticos, ¿verdad? Pero dice ha dicho, a grandes males, grandes remedios. O sea, no podía estar por encima. Lo que Dios decía, nadie puede estar por encima y contravenir lo que Dios decía. Y el castigo ejemplar, y seguramente que eran castigos ejemplares, porque, a nosotros nos parece como quizá algo muy cruel, pero en ese entonces era la manera de poner un escarmiento a la... Y ya Dios les había mostrado que mató a los espías así de golpe y porrazo. O sea, cuando abiertamente uno pelea con Dios, miren, tan simple como esto. Si nosotros peleamos contra Dios, así de simple y sencillo, perdemos. Exactamente. ¿Quién va a perder? Pues uno, lógico, va a perder uno. Como dice, de hecho, ponerse con Sansón a las patadas. Imagínate, pelear contra Dios, ¿sí? Entonces, 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no me iréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales prostituyáis. Voy en el 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras, ya vimos que entonces, después de que la pidan Dios le dice a Moisés que le deben de poner franjas a sus vestidos y un cordón azul. ¿Para qué era esto? De acuerdo al texto, para que recordaran los mandamientos de Dios. Es como cuando dicen, a ver si no se me olvida, pues amárrate un listoncito en el dedo para que no se te olvide. De alguna manera, ese listoncito que puesto en el dedo sirve como un recordatorio, ¿no? Bueno, si ellos tenían que poner estos recordatorios en sus vestimentos, era con el propósito de recordar que con Dios no se juega. Que si Dios dice algo, uno tiene que hacerlo. Sería absurdo que uno le ponga las condiciones a Dios, ¿no? Bueno, ¿algún comentario aquí del 15 de esto de las ofrendas? Sí se aclara un poco más o menos que era un tema que ya Dios había tratado antes, que por la razón de que ahora viene una nueva generación hay que hacerles un recordatorio de las ofrendas y además les agrega que hay que agregarle harina y vino, presentar estas ofrendas, sí, acompañar a las ofrendas originales del animal, había que acompañar estas ofrendas de harina mezcladas con aceite de olivo, y las ofrendas de libación que eran las de vino, que eran ofrendas voluntarias o ofrendas por pecado involuntario. El pecado deliberado, estas ofrendas no servían para pecado deliberado. El que desobedeciera así rebeldemente a Dios, dice, tiene que ser cortado de su pueblo.
Recuerden que Dios, ¿qué está promoviendo aquí? La santidad, ¿no? Entonces, ¿aquí algún comentario? No, un comentario. A Por ver. ejemplo, los espías que también Dios que les dieran muerte porque pensaron que iban a cargar a los gigantes Ajá. y que no iban a poder con ellos, pues no, ¿verdad? Pero a esos sí merecían la muerte. Ajá. Pero lo que se me hace, bueno, Dios es Dios y Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Claro. Aquí en el que fue a cortar leña, el que fue a recoger leña, fue lo único que hizo. No se compara con los 10 espías. Y a los espías nomás les dieron muerte. No se sabe si los apedrearon, si los lapidaron, algo así como era antes. Pero al pobre leñador sí. Sí, él era mayor lo de los espías que del leñador. Mire, Manuelita, yo entiendo su postura. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. No importa si es pecado. Sí, no importa si es pecado chiquito, pecado grandote, la paga del pecado es muerte. Aquí cometieron un pecado los espías, Dios los fulminó, y dice por plaga, o sea, no sé, quizá en ese momento les dio una enfermedad y cayeron muertos, no lo sé, eso sería ya estar buscándole más de lo que dice, pero murieron ahí enfrente de todos. Además, el sábado era santificado. El sábado era sagrado, sí. Sí, era sagrado, sí, pero es lo que se me viene a la mente, por eso yo pregunto, yo lo sé que es sagrado, Sí. pero no era tanto como los 10 espías. A los ojos de los hombres era diferente, sí, era diferente. Quizá no era tan grave que los otros que contagiaron a todo el pueblo, ¿no? Exacto. A los ojos de Dios era desobediencia, y sobre todo porque dijo nada deben de ser, y sobre todo porque ni siquiera lo hizo porque, híjole, se me olvidó que era sábado, sino dice, fue por rebeldía, diciendo, me vale lo que Dios diga, yo lo hago. Y esa es la peor actitud que puede tener alguien, es decir, me vale lo que Dios diga. Eso es soberbio, exactamente. También estamos muy acostumbrados a medir o a ponerle un grado al pecado, ¿no? Es un pecado muy chiquito, o es un pecado blanco, o es un pecado que no afecta a nadie. Pues sí, pero ya sé que el pecado es pecado, no hay chiquito, no hay grande, no hay nada, pero es pecado. No, me refiero en general, o sea, todos estamos acostumbrados a eso, a ponerle un grado al pecado. Entonces, solemos decir, un pecado es más grande que otro, pero realmente, pues como dices, un pecado es pecado. A los ojos de Dios es pecado. Y luego también al empiezo del 14, ¿sí? Lo que dijo Leti, ¿no? De que ya se querían regresar a Egipto, ¿no? Porque no tenían la confianza. Y que muchos, por ejemplo, yo aquí se me vino a la mente, por ejemplo, no es que, yo pienso que no es que se quieran regresar a Egipto, por ejemplo, si sabes que ya tienes una enfermedad terminal y todo, que sabes que pues que vas a llegar ante Dios, no es que te quieras regresar a Egipto, pero si es una persona mayor y tiene a sus hijos, él está pensando en sus hijos, ya me voy, ¿qué los voy a dejar? O esto, no es que se quiera regresar a Egipto, es su alma o su conciencia que es la que no se quiere ir por sus hijos. Pero si ya es terminal, se tiene que ir, pero siempre queda eso de que irse, que van a ver a Dios y van a estar con Dios, pero es lo desconocido aún. Y aunque estés segura de que a donde vas no vas a tener sed, no vas a tener hambre, no vas a sufrir, entonces sí, como que no es que se quiera regresar a Egipto, es que quiere estar con los que le quieren. Entonces eso es lo que se me viene a la mente.
Bueno, pero recuerden que ellos querían regresar a Egipto por los placeres que había en Egipto, no por los hijos, porque ellos estaban con los hijos. Eso evidentemente era una evidencia de la falta de fe en Dios. Sí, y pienso yo que cuando uno piensa, no me quiero morir porque me preocupa qué va a ser de mi hijo, yo les puedo asegurar que Dios cuida a nuestro hijo mejor que nosotros mismos. Fíjense, la mamá de Moisés puso a Moisés en un cesto y lo puso en el río, ¿sí? Y confiaba en que Dios iba a cuidar de ese niño. Sí, ese fue un acto de fe. Entonces, siempre todas estas cuestiones yo creo que son más bien problemas de fe, problemas de fe, exactamente. ¿Tú le te querías decir algo? Sí, respecto a, nuevamente vuelvo, ¿no? A nuestros días. ¿Qué pasa? Dios sabía que aún nosotros siendo salvos íbamos a estar pecando, ¿sí? Entonces, por eso dejó primera de Juan 1:9, ¿no? Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo agradezco a Dios por haber nacido en esta época, ¿no? Donde Jesús ya vino, murió por mis pecados y Él me ha prometido vida eterna. Pero si yo continúo pecando, como dice Juan Carlos, en rebeldía, aún a sabiendas que eso no le agrada a Dios, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? No voy a perder mi salvación, pero sí voy a perder mi comunión con Dios. Entonces yo necesito pedir diariamente a Dios que me esté lavando, ¿sí? Por medio de la confesión y el arrepentimiento. Entonces, gracias a Dios por esta etapa de la gracia, ¿no? Donde podemos darnos cuenta que si pecamos podemos ir y confesar nuestro pecado y ponernos a cuentas con Dios, ¿sí? Ahora, las consecuencias a veces quedan, ¿sí? Pero Dios nos perdona y tenemos que vivir con las consecuencias para recordar que con Dios no se juega, ¿sí? Entonces, quería darles el Salmo 139, me parece que es del 24 en adelante, en que diariamente debemos decirle a Dios, Señor, escudriña mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, ¿verdad? Entonces, diariamente estar diciéndole a Dios pecados que no nos dimos cuenta o que pasaron, que los hemos omitido y que no los hemos confesado, que Él nos los traiga para que nos demos cuenta y confesemos. Y de los que nos damos cuenta, pues confesarlos diariamente para estar en comunión con Dios. Amén, así es. Miren, nadie que ha entendido verdaderamente el Evangelio puede pecar deliberadamente. ¿Por qué? A pesar de que la Biblia dice que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, ¿sí? Y Pablo, para que no se malinterpretara eso de que era permiso para pecar, al cabo Dios perdona el pecado aunque sea grande, dice, perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. ¿Se acuerdan qué responde Pablo? Los que mejenoito, de ninguna manera, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, porque el que está consciente de que fue su pecado lo que llevó a Cristo a la cruz, ¿cómo podría seguir deleitándose en el pecado? ¿Sí? Entonces, ahora, segunda, si pecamos, hay consecuencias. Cada minuto que estamos viviendo en este planeta está contando delante de Dios. ¿Me entiendes? O sea, hay consecuencias. Una de dos. El que peca deliberadamente sabiendo que no debe de hacerlo y le importa poco lo que diga Dios, lo primero que hay que preguntar es si es verdaderamente un cristiano temeroso de Dios. Segundo, aún así vamos a suponer que fuera un buen cristiano que no pierde su salvación, sí tiene consecuencias en esta vida y en la venidera. Entonces, Dios pone estos ejemplos nada más para que no jugueteemos con el pecado, que el pecado es cosa seria delante de Dios. Ahora digo, a veces viéndolo desde el lado humano, decimos que hay un pecado más grande que el otro, como decía algo Betty, que le estandarizamos el pecado en chiquito, grande. Dios lo ve simplemente como pecado, ¿sí? Y Dios tiene que poner remedio al pecado, ¿no? Y entonces, a mí humanamente yo digo, pues sí, también el pobre hombre pues murió apedreado y aquellos y contagiaron a toda la congregación. Delante de Dios es pecado, ¿no? Y como les decía ayer, quien pone las reglas es Dios, no nosotros, ¿no? Y bueno, y además tal vez porque en ese entonces no había la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, ¿no? Si no, újules, ¿cómo les iría? Bueno, ¿algún comentario más? O pasamos ya al 16, ya aprovechando que ya llegó Memito, bienvenido Memito, y pasamos al 16, para que vean,
a pesar de todas las cosas que llevamos visto hasta aquí, este pueblo, como dijo, era duro de servir, terco como mula bruta. Vamos a ver lo que pasa en el 16. Vuelven otra vez a las andadas. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Nuevamente las quejas. Aquí estamos viendo a un tal Coré, que este sí era levita, ¿sí? Pero hay otros que son de la tribu de Rubén, ¿sí? Entonces nos está hablando de un tal Coat, un tal Datán y un tal Abiram, junto con otro que se llama On. 4 personas, aunque de este On ya no se nos vuelve a decir nada en lo que resta del capítulo. Pero estos alborotan a la gente, juntan su revuelta, juntan a 250 personas de esos influyentes en el pueblo, y van y se rebelan contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué contra Moisés y también contra Aarón? ¿Por qué? Porque era una insurrección no solamente religiosa, sino también política. Contra Aarón porque ellos también querían mandar en las cosas religiosas, y cualquier decisión civil del pueblo, pues también no querían que Moisés no la tomara. Querían que ellos argumentaban que, pues si ellos eran todos el pueblo de Dios, porque ellos tenían que ser los que mandaran, olvidando que fue Dios quien los nombró, no se autonombraron, Dios los nombró. Bueno, nuevamente, versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos los hermanos de los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois todos los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, aquí le está diciendo Moisés a Coré, que eran los que ellos eran levitas, no eran sacerdotes, eran levitas, pero también querían el hueso de sacerdote. Les dice, traigan incensarios, ¿sí?, prendidos, y ofrézcanlo delante de Dios. O sea, ¿qué le pasaba al que ofrecía fuego extraño delante de Dios? ¿Se acuerdan qué le pasó a, cómo se llamaban, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, por ofrecer fuego extraño? O sea, el que se acercara a ofrecer algo a Dios que no fuera designado por Dios, moría. Entonces dice, bueno, vengan y ofrezcan incienso, y ahí se va a ver si son aceptados por Dios. Si son aceptados, adelante, y si no, pues se atienden a las consecuencias. Traigan sus inciensos mañana, les dice. Y en el versículo 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Fíjense, ahora resulta que la tierra que destila leche y miel era Egipto. O sea, ¿cómo el que es terco, verdad? Aquí nuevamente lo vemos. 14, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, como diciendo Moisés, yo no he abusado por ser líder, nunca he abusado de ellos. Dice, ni siquiera un burro les he pedido. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poned mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón.
Y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, a cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, cuando viene, digamos, el concurso, digamos, a ver quién ofrecía el fuego, ya Coré hasta se trajo a la congregación para que vieran cómo ellos también podían ser sacerdotes, ¿no? Y entonces en el 20 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento, ¿sí? Y nuevamente dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué irte contra toda la congregación? O sea, Dios está diciendo, los voy a exterminar a todos, ¿sí? Nuevamente Moisés interviene, ¿sí? Y ya dijimos que no es porque Moisés tenga una mejor idea que Dios, que le esté diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. Ya dijimos que lo que Dios decreta, nada lo puede cambiar, ¿sí? Pero Dios decreta lo que va a suceder y también decreta el medio por el cual va a suceder. Aquí nuevamente Dios decreta que el medio por el cual va a ser por medio de la intercesión de Moisés. No es porque Moisés tuviera mejores ideas que Dios. Entonces le dice, por un solo hombre vas a castigarlos a todos. Le dice, entonces Jehová habla a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. O sea, Dios está diciendo, a ver, a todos los mirones atrás de la raya, o sea, sepárense de ellos, ¿sí? Porque ahorita van a ver. Entonces les manda a que se separe toda la congregación de estas tres personas de Coré, Datán y Abiram. Es lo que les digo. Aquí ya a este personaje On, que lo menciona al principio del capítulo, ya no lo menciona. No sabemos qué pasó con él, si fue exterminado también o qué pasó. La cosa es que no lo podemos saber porque ya la Biblia no menciona qué pasó con On. Pero con Coré, Datán y Abiram sí nos dice lo que está pasando. 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram alrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová, fíjense en el 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. O sea, lo que está diciendo Moisés, ya que los separó, dicen, ahorita vamos a ver si Dios me ha enviado o no me ha enviado. Si no pasa nada con ellos y mueren como muere cualquier persona, ¿sí? Es que Dios no me ha enviado. Pero si mueren de algo, que Dios va a hacer algo diferente, y esto sucede ahorita, significa que Dios me envió. ¿Y como qué podría suceder? Pues como que Dios abra la tierra y se los traiga a todos ellos. Si sucede eso, la prueba es que Dios sí me ha enviado. Duro el reto, ¿no? Pero Moisés confiaba en Dios. Entonces dice aquí 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué pasó? Dice, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Cuando se abre la tierra, cosa que nos parece pues increíble, ¿no? Que se abra la tierra y desciendan sus tiendas de campaña junto con todas sus gentes, sus familiares, hijos, todos vivos, dice, descendieron al Seol, en este caso la tumba, ¿no? Y luego se cierra la tierra y se los tragó. Ahora sí, el miedo no anda en burro, todos corren, dicen, no nos vaya a tragar la tierra también a nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces 36 dice, entonces Jehová
habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, ¿se acuerdan de Eleazar? Él era un hijo de Aarón, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio. O sea, no solamente se tragó las 3 tiendas de campaña, sino a los 250 revoltosos que iban también ahí a ofrecer sus inciensos. Dice, toma ahora los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. O sea, ¿qué pasó? Esos 250 que iban con sus incensarios murieron, ¿sí? Dios hizo descender fuego. Pero ¿qué hicieron con los incensarios? Bueno, aquí dice que los fundieron, hicieron placas para que subieran como recubrir el altar del incienso, ¿sí? Porque eso iba a servir como recordatorio que solamente los designados por Dios podían ofrecer incienso. Dice el 39, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. O sea, Coré era un levita, pero no era descendiente de Aarón, entonces no podía ser sacerdote. Pero él quería ser sacerdote, decía que ¿por qué nada más Aarón? Ellos también querían. Y querían también que destronara a Moisés, que también fueran los demás, Abiram y el otro fulano. No estaban respetando a la gente que Dios había elegido para ser sus líderes. O sea, Moisés se autoproclamó el líder. No lo hubiera hecho Moisés, si no quería en un principio. Fue porque Dios lo puso, ¿sí? Y Dios lo capacitó, y lo mismo Aarón. 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, fíjense, siguen las quejas, siguen las murmuraciones. Bueno, uno diría, ya con tantas cosas que les ha pasado, no es para que escarmentaran ya anduvieran por la derecha. No vemos eso, al contrario, siguen de rebeldes, siguen quejándose, siguen murmurando. Ahora sí, como dijera el salmista, corazón de acero tengo yo. Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Fíjense, ahora le están echando la culpa a Moisés de haber dado muerte al pueblo, cuando fue Moisés el que salvó al pueblo, si no, sí los hubiera exterminado Dios. Y 42, aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y nuevamente pasa lo mismo, y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad ha comenzado. O sea, Moisés todavía pensando en el pueblo, ¿sí? Le dice a Aarón, toma fuego y haz ¿cómo le dice aquí? Haz expiación por ellos, o sea, haz con el incienso como para que Dios los perdone, ¿no? Entonces tomó el incensario como Moisés dijo y corrió de en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Fíjense nada más en un solo capítulo cuántas rebeldías y rebeliones hay de parte del pueblo. Y cómo Dios castiga la indisciplina, la insubordinación, y vuelven a las andadas. Vez tras vez. Uno diría, ya con esta aprendieron la lección, pero vemos que no, ¿sí? Entonces, ¿Dios puede quedarse cruzado de brazos? Esa es pregunta, mis hermanos. ¿Dios se queda cruzado de brazos ante nuestra persistencia de seguir en el pecado? No. Dios no se cruza de brazos, y Dios toma medidas. Y una de sus medidas a veces es, eso quieres, eso tendrás. Cuando dice, en Romanos Pablo lo explica, cuando uno no toma en cuenta a Dios, dice, y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a mentes reprobadas, ¿sí? A las inmundicias, o sea,
Dios dice, ¿te quieres revolcar? Órale, revuélcate ahorita que hay lodo, ¿sí? Dios nunca se queda cruzado de brazos ante cuando persistimos en el pecado nosotros. Y aquí vemos que Dios está castigando el pecado de rebeldía de su pueblo y vuelven a las andadas. Los vuelve a castigar y vuelven a las andadas, ¿no? A veces pienso, por eso, pobre Moisés, de veras, ya lo tenían hasta la coronilla con tantas quejas. Cuando no era Juana, era Chana. No salían de una cuando ya estaban en la otra. Y eso fue a lo largo de toda la travesía. El viaje que iba a durar unos cuantos días, ¿en cuánto terminó? 40 años. Hasta completar los 40 años por incrédulos, por rebeldes, por desobedientes, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, mis hermanos? Que algo que haya que agregar, que se me haya pasado a mí o algo. Adelante. No sé, Japo, nada más yo un comentario. A mí me sorprende que los judíos de aquel entonces, teniendo las evidencias palpables, o sea, teniendo directa comunicación con Dios, aún así, pues doblaban, digamos, se caían, ¿no? O sea, en el pecado, cometían nuevamente desobediencia y falta de fe. Y me acuerdo de un versículo, no sé en qué libro esté, donde dice, bienaventurados aquellos que no ven y que creen. O sea, en el caso de nosotros, no es necesario que veamos todas esas hazañas, ¿no? Y esas grandes obras de Dios para creer en Él, pero estamos aprendiendo, ¿no? También de la situación de ellos para que nuestra fe no decaiga. Es correcto, y ese pasaje que dices está en Juan, si no mal recuerdo, es Juan 20, por ahí así, lo vamos a llegar a ver, y es Tomás el que dice, hasta que no viere los hoyos en sus manos y en su costado y meta mis dedos, no creeré. El siguiente domingo se aparece Jesús, Tomás, exactamente, y se aparece Jesús el siguiente domingo. No se escucha bien, Japón. Perdón, entonces, ese pasaje que dices tú es Juan, y el pasaje es donde Tomás está diciendo, si no vieres sus agujeros en las manos y el agujero en su costado, no creeré. Cuando los discípulos les dicen que se les había aparecido Jesús, y dice, yo hasta no ver, no creer, de ahí viene el dicho, hasta no ver, no creer. Al siguiente domingo, dice la Biblia, siendo el primer día de la semana, vuelve Jesús a aparecérseles y aclara con las puertas cerradas, para que vean cómo él podía traspasar con su cuerpo ya glorificado. Y le dice, aquí están las manos, mete el dedo. Y Tomás mete los dedos, no lo hace, cae rendido a sus pies y dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dice, no, a mí no me digas Dios, o sea, Jesús recibe título de Dios, ¿no? Entonces, justamente ayer teníamos un estudio con mi hijo y estábamos viendo ese pasaje y decía, bueno, pero es que si es válido, pues para que crean. Y le digo, mira, si Jesús hizo eso con Tomás, no significa que no lo va a hacer a todos porque entonces ya no sería por fe, ya sería por vista. Imagínate si el día de hoy Jesús tuviera que aparecérsele a cada uno de nosotros para mostrarnos sus manos y tocarlo, para creer. Eso ya no es andar por fe, es andar por vista. Y dice la palabra, por fe andamos, no por vista. Por eso Jesús le dijo, porque viste, creíste. Bienaventurados, y ahí está hablando de nosotros, los que creyeron sin haber visto. Que ese es nuestro caso, nosotros creemos sin haber visto. Yo no necesito que Jesús se me aparezca y me muestre las manos para creer y poner mi fe en Él. Por fe lo acepto, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces Jesús dice en los evangelios, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado? ¿Me explico? ¿Algún comentario más? ¿O algo más, Pati, que ibas a decir? No, nada más eso, Japón. ¿Alguien más? Nada más eso. Ya llegó Uriel, ya está aquí. Ya por fin llegó, nada más. Qué bueno que llegó con bien. Tú, Armandito, ¿qué tienes de estos capítulos? ¿Algún comentario? Bueno, aquí vemos en el último capítulo que precisamente el pecado de Coré, de Datán, de Coré y de Abiram, recayó sobre los hijos y las esposas y todos sus bienes. Esto vemos porque, pues a pesar de que Datán, Coré y Abiram fueron los que iniciaron la rebelión, en este caso Coré, que fue el principal,
murió él, pero también morían sus familias. Sí. El juicio de Dios fue tremendo y es algo que a mí me sorprendió, ¿no? Me llamó mucha atención. Mató a tanta gente y aún así el pueblo no creyó porque se volvió a rebelar. Y al final vemos que 14.700 personas mueren, mucha gente, el juicio de Dios es tremendo. Ahora comparamos el día de hoy, pues, ¿qué nos espera a nosotros que por algún error llegamos a pecar o deliberadamente llegamos a pecar? Sin embargo, el Señor es tan bondadoso, es tardo para la ira, que nos ha perdonado tanta iniquidad. Es todo, Juan Carlos. Gracias, Armandito. Y pues sí es cierto, ¿verdad? Esto que estás comentando de la gracia de Dios que no tiene límites y cómo puede perdonarnos, pero siempre la lección es no tomar en cuenta, no tomar a la ligera el pecado, porque Dios no lo toma a la ligera, ¿no? Y esto de que esto que comentaste ahorita, que la familia aún pagó las consecuencias, algunos comentarios dicen que eso se asume que eran parte de la rebelión, la familia también. Porque cuando ustedes se acuerdan de Acán, cuando ya estamos en el pecado de Acán, es en el libro de Josué, me parece. Sí, es en Josué, que Acán desobedeció a Dios y nadie lo vio, ¿sí? Y cuando Dios castigó a Acán, también castigó al esposo y los hijos, porque él había robado. Dios les había dicho que no tomaran nada del botín, y él tomó botín, tomó un manto babilónico y piezas de oro y las escondió en su casa. Entonces, cuando vino el juicio de Dios, también fue sobre la esposa y la familia. ¿Por qué? Porque ellos eran cómplices del pecado de Acán. Por eso dice Pablo en Timoteo, dice, no te hagas partícipe de pecados ajenos, porque aunque tú no estés pecando, al hacerte partícipe o encubrir el pecado, también ya estás pecando también. ¿Te acuerdas que una de las leyes que vimos en Levítico era que no debías de encubrir, si tú sabías la verdad, no debías de encubrir al malhechor? Pues de alguna manera esto es lo que estaba pasando aquí, se hacían partícipes del pecado y por eso también pagaban consecuencias. Ale, ¿tú leíste algo al respecto de esto? ¿Cómo viste estos pasajes? No, nada más estoy viendo que nuevamente Dios es un Dios de orden y y como estaba seleccionado este pueblo para ser santo, pues se ve muy drásticas las situaciones, pero pues no obstante tanta rebeldía, pues tenía que acatarse las órdenes que Dios había dispuesto. Entonces, pues Moisés la tenía grande porque ya la gente estaba muy rebelde y pues no obstante Moisés sigue firme en lo que Dios le ha designado, ¿no? Guiar a su pueblo. Sí, y digo, a mí lo que me llama la atención es tanta terquedad del pueblo. Uno diría, yo con menos aprendo la lección, digo, porque es normal que en el camino todos caemos, pero aprendemos la lección, pero aquí era vez tras vez, y cada vez agravándose más. Por eso les digo, Dios no puede quedarse cruzado de brazos ante tanta rebeldía. ¿Tú, Leti? Bueno, ahorita que estás diciendo eso, no es pregunta, duda. ¿Sería porque ellos no tenían al Espíritu Santo? No te escuchamos, Leti. Sería, le digo a Juan Carlos que es pregunta. Pecaban así, deliberadamente, pero no tenían al Espíritu Santo morando en ellos, ¿no? Que es como un freno para no pecar. No sé, es pregunta. Bueno, de decir que tenían el Espíritu Santo morando, es evidentemente que no, porque eso es parte del ministerio del Espíritu Santo en la nueva dispensación, que es de la gracia, donde dice el Espíritu Santo ahora sí mora en el creyente, mora permanentemente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre una persona para capacitarlo, fortalecerlo, etcétera, pero no moraba permanentemente en él. Pero esta pregunta, ¿era excusa para pecar? ¿No era la fe en Dios la que tenía que moverlos? ¿Sí? Sí. Entonces, además tenía la presencia del Señor, la gloria, en el tabernáculo. El Shekinah, la presencia, y todos los milagros, desde cómo los sacó Dios de Egipto, haciendo maravillas y proezas y todo, desde ahí era ya para que, y luego los hace cruzar el mar, ¿sí? En seco, ahoga al ejército de Egipto, sin que ellos tuvieran que sacar ni siquiera una resortera, todo lo hizo Dios. Y después se quejan que no había agua, y Dios les da agua.
Se quejan que no hay comida, les manda el maná. Se dicen que quieren carne, que se les antoja un guarache del Carmen con carnita y todo, les manda codornices, ¿sí? Y luego se vuelven y vez tras vez Dios está mostrando su poder, ¿sí? Y siguen de necios y siguen mostrando también que tenemos un corazón duro, malo, perverso. Esto es muy cierto. Quiere decir que solamente la presencia del Espíritu Santo morando en el pecador cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, ¿sí? Porque, y lo vemos también cuando venga el reino milenial también, en un reino perfecto donde Jesús está gobernando físicamente, personalmente, ¿sí? Hay pecados y se van a rebelar contra Dios porque no es ni siquiera la condición social en la que vive el pecador lo que le cambia el corazón, es solamente la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Por eso muchas veces sugieren, si hubiera más educación, si hubiera menos pobreza, no pecaríamos tanto. Que no estuviera morena. Que esa no es la solución, ¿no? La solución es el regenerar el corazón. La respuesta es Jesucristo, la respuesta es Jesucristo. ¿Algún comentario más tú, Memito? Un comentario. Manuelita, sí. Bueno, de que la gente es muy rebelde, pues lo estamos viviendo actualmente. Porque el gobierno, ¿qué nos dice? El sector salud, sector gobierno, usa cubrebocas, quédate en casa, y son rebeldes, porque yo los veo pasar con familias aquí en mi calle, con sus niños y sin cubrebocas, sin nada, y con esto de Reyes se llenaron los hospitales, con lo del Buen Fin, con lo del 24, se llenaron los hospitales, no hay camas, no hay nada. ¿Por qué? Por la rebeldía de uno, por la rebeldía de decir esta enfermedad no existe. Mire, Manuelita, usted acaba de decir algo bien importante. Si el no obedecer al hombre, en este caso las medidas que se han dictado, si el no obedecer las trae consecuencias y se está viendo, imagínense no obedecer a Dios. Exacto. Las consecuencias, ¿sí? Aquel al que desobedecemos, entre más grande sea, mayores son las consecuencias. Entonces, imagínense no obedecer a Dios, ¿qué consecuencia puede haber? Peor, la condenación eterna, ¿no? Lo dice Juan 3:16, el que en él cree no es condenado, mas el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Juan 3:18, o sea, ¿qué peor consecuencia puede haber que la condenación eterna? ¿Sí? Entonces, es muy, muy interesante su punto. Si no obedecer al hombre trae consecuencias, a los gobernantes trae consecuencias, a las autoridades sanitarias trae consecuencias, cuanto más desobedecer a Dios, ¿no? Es muy cierto lo que dice. Y así es el hombre necio y testarudo, ¿sí? Sí. ¿Tú, Memito? ¿O quién me falta? Mónica también, ya te veo por ahí. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, Betty. Bueno, en ese tiempo, Dios, los judíos gozaban de la presencia de Dios en el tabernáculo. Y hoy en día, pues, los creyentes podemos gozarnos de la presencia de Dios en nuestro corazón. Amén. O sea, la morada del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así es. Un gran privilegio, es un amor grandioso, porque el Señor, sabiendo cómo somos, humanamente hablando, o sea que nuestra naturaleza humana sigue siendo pecaminosa, seguimos pecando, Dios nos amó tanto, que Él nos dio a su Espíritu Santo para que morara en nuestro corazón, aún sabiendo cómo que íbamos a pecar consciente o inconscientemente. Sabemos que mientras más nos adentramos a la palabra de Dios, pues va a ser menos los pecados y podemos ir ante nuestro Señor para que nos perdone, pero hay pecado,
Sí, entonces ese es el gran privilegio y el amor tan grande, tan grandioso que Dios nos está dando. Amén. Así es efectivamente, Betty. ¿Y tú, Memito? Sí, a ver si me deja hablar el perro. Ajá. Se pone a ladrar. Sí, la verdad, pues tal vez redundando en lo que se ha dicho, las consecuencias tan graves que tiene en la rebelión contra Dios, contra lo que Él ha dicho, contra las autoridades, ¿no?, que Él ha puesto. Recordaba ahorita en este pasaje que vimos acerca de Coré, ¿no?, y la rebelión de Coré y los demás. En una ocasión había un hermano que se quejaba de los hermanos que estaban al frente del grupo de varones y decía, pues que ¿a poco nada más a ellos les habla Dios? Y así como ahorita, ¿no? ¿Por qué a nosotros no nos dan participación y por qué siempre tiene que ser ellos? Y cuando no está uno bien afirmado, puede dejarse contaminar por ese tipo de comentarios y que a la postre pues vemos que tienen sus consecuencias, ¿no? Me llama la atención también la actitud de Moisés en el capítulo 14, cuando pues ya se habían revelado también, que se querían regresar y ya estaban organizando quién iba a ser el que los iba a regresar. Y cuando el Señor les dice, no, pues déjalos, los voy a aniquilar, ¿no? Y voy a levantar de ti una nación más grande y fuerte. Y como Moisés es puesto a prueba en ese momento, ¿no? Porque cualquiera que está pasando por esa situación dice, lo que vas a hacer hazlo más pronto, ¿no? Es una tentación muy fuerte, así como no. Sí, y pues vemos ahí el corazón de Moisés, ¿no? De cómo pues tiene esa intercesión por el pueblo y dice, no, pues Señor, tú nos sacaste de allí. Y como bien comenta, no es de que Moisés tenga mejores ideas que el Señor, ¿no? Simplemente pues el Señor establece el medio por el cual va a actuar. No es de que se le hubiera pasado de noche esa parte al Señor. Claro. No lo había pensado, tienes razón, ¿no? Y pues bueno, ahí vemos como tanto el corazón de Moisés de ser ese intercesor y que finalmente sí estaba puesto por Dios, porque pues el Señor lo respaldaba en cada momento. La parte de la lapidación del violador, comentaba del día de reposo, como comentaba Manuelita, pues sí, realmente es la intención del corazón lo que está actuando ahí, ¿no? El tener en poco ese día que era santificado para el Señor. Y pues tiene esas consecuencias, ¿no? Que tuvo todas esas consecuencias de esa muerte y que sirve de ejemplo, ¿no? Para aquellos que pudieran estar pensando en hacer lo mismo. Y pues sí, la verdad de mucha enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? El tener también cuidado de nuestras palabras, ¿no? Como aquellos que decían, ojalá y nos muramos en el desierto, ¿no? Mejor que muriéramos en el desierto, y bueno, pues concedido, ¿no? Fue lo que pasó. Así es. Sí, mucha enseñanza para nosotros en nuestras vidas, el hecho de tener respeto y pues todo lo que el Señor demanda, ¿no? El temor de Dios. Así es, Memito, y digo, y tan serio toma Dios el pecado que vemos, ni a Moisés se la pasó por alto. O sea, Moisés desobedeció también y también tuvo que pagar sus consecuencias. O sea, para que vean que el pecado sí es cosa seria delante de Dios. Triste porque solamente lo dejó verlo de lejos. Nada más le dejó que se echara un taquito de ojo con la tierra, pero no puso un pie en ella. Moni, ¿tú tienes algo que comentar?
No, Juan Carlos, muchas gracias, los estaba escuchando muy atento, pues creo que orar por esos corazones que a las veces no permiten por su convicción entrar al Espíritu Santo podría ser. Sí. Orar por esos hermanos. Pienso, no. Ayer, no, sí es correcto eso que dices. Ayer en la noche que estábamos estudiando Juan, que decíamos que Jesús les dijo, crean en la luz mientras esté la luz con ustedes, porque no siempre van a tener la luz para poder creer. Entonces, sí, no siempre va a tener uno la oportunidad de ser salvo. Entonces decíamos que el día para creer, para doblar rodillas es hoy, no esperar a mañana. Si ya entendiste el Evangelio, lo has creído, pasas de muerte a vida como ha enseñado el Señor, ¿verdad? Gracias, Moni. Martita, ¿tú algún comentario? Gracias. No, al contrario. Martita, ¿tú tienes algún comentario? Tu micrófono, Martita. No, tienes apagado tu micrófono, Martita. No te preocupes, Martita, no te preocupes. Por señas nos está diciendo que todo está bien, les estoy traduciendo. Que todo está bien, que está muy contenta de estar con nosotros, ¿sí? Que está de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿vean? Sí sé traducir, ¿verdad? El lenguaje de señas. No te preocupes, Martita, no te preocupes. Everything is fine, está diciendo. Ok, Uriel, tú que acabas de llegar, ¿estás ahí? ¿Algún comentario? Hola, buenos días, aquí llegando con la cola del predial, pero gracias a Dios ya lo pude pagar y ya estoy tranquilito. Gracias a Dios. No, nada más estar, como decimos, estar siempre al pendiente de estar orando, de estar creyendo, de estar estudiando todo lo que Dios nos permite que estemos estudiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita no dejar de estar tomando los estudios y de creer lo que dice su palabra, lo que dice la Biblia, porque pues es palabra del Señor y bueno, pues es todo. Gracias, Urielón. Gracias. Esperancita, usted, adelante, Esperancita. Gracias. No, pues yo pienso que seguir en un estudio es ser continuo, aprender todos los días y escuchar más que nada y ver los mensajes que Dios nos da, porque Dios nos da un mensaje todos los días, con algo, con la lluvia, con una planta, con la luz, con la presencia de otro ser que nos ilumina con su palabra. Con todo eso son mensajes que Dios nos envía y los debemos de aceptar porque los debemos de escuchar también, porque a través de ellos vamos a ir aprendiendo y conociendo la presencia de Dios en nuestras vidas para ser cada día mejores y mejores. Ese es mi pensar. No, así es, Esperancita. Y yo agregaría que aún con las cosas adversas que ocurren, Dios está hablando a gritos. Esto de la pandemia, Dios está hablando a gritos. Volveos a mí, ¿verdad? Que es la única fuente de esperanza, Dios. Entonces, como dice usted, hay que estar aprendiendo. Una vez, no sé a quién le escuché esta frase que dice, el día que dejamos de aprender, ese día comienza nuestra caída. Como dice usted, hay que estar aprendiendo constantemente, porque si no, viene cuesta abajo. ¿Alguien más que quiera participar? Martita, pues nada más nos sigue hablando así, no te escuchamos, Martita, pero ya les traduje tu mensaje. Ahorita está diciendo que ya ni modo, que qué le vamos a hacer, que nos manda besos. Vean cómo sí traduzco bien. Y Armandita, algo final que quieras tú agregar. No, bueno, mencionamos hace rato que castigaron a Moisés, el Señor castigó a Moisés, fue por el incidente de la roca. Así ¿verdad? es. Por eso ya no permitió la entrada a la tierra prometida a Moisés. No se menciona aquí, pero eso es Pero ya vamos a llegar a ese pasaje. Ya vamos a llegar. Armandito es nuestro teólogo de confianza. ¿Alguien más? ¿Tú, Pati, ya hasta todavía por ahí algo final que quieras terminar y ya que nos despidan?
No, pues nada más ver que Dios siempre nos da una oportunidad, nos da evidencia de su poder, nos da evidencia de su sustento en su palabra, y pues a través de lo que hemos aprendido del pueblo judío, Dios siempre mostró misericordia, ¿no? Siempre daba una advertencia, decía lo que se tenía que hacer, lo que no se podía hacer, y, o sea, eso es mostrar misericordia. Les dice, esto no se debe de hacer, la pena es esto. Entonces, igual Dios a nosotros nos muestra en su palabra qué es lo que le agrada a Él. Y ya las consecuencias en realidad las vivimos nosotros, ¿no? Es consecuencia de nuestro propio pecado. Y aún así muestra misericordia nuevamente con nosotros. Así es, Pati. Bueno, ¿tú le tienes algo para que quieras agregar? ¿Ya? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces, si ya no hay más por comentar, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver 17, 18 y 19 de números. Y el viernes nos vemos con Juan 14 y 15. ¿Ok? Sí. Estás en lista de espera, Memito, para el toro número 14. Sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Toro 14 te toca a ti. Juan 14. Exactamente. Yo sí, el camino, la verdad y la vida. Pasaje hermoso. Ok, pues entonces, te paso el micrófono, Urielón. Les mando un abrazo a todos. Fue un gusto volver a verlos. Ya se extrañaban estas reuniones, de verdad. Somos parte los unos de los otros y nos necesitamos, y qué bueno que pudimos estar nuevamente reunidos, y pues lástima que unos no pudieron hoy conectarse, y pues que Dios les guarde en cualquier lado donde estén, y nos vemos la próxima semana, un buen año para todos, repito, para cada uno un bendecido año. Adelante, Uriel. Adelante, claro que sí, somos, como dices tú, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. Hermano Memito, le vamos a pedir si nos hace favor de orar por el estudio, para la despedida, y también por Alicia y su hija que están delicadas de COVID, por favor, por su pronta recuperación. Y por todos los que estamos presentes, y por lo que tú más quieras. Gracias. Amén. Amén, bueno, pues vamos a orar. Señor bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado nuevamente, Señor, la luz del nuevo día y el poder volver, Señor, a estar congregado. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye, Señor, y nos muestra tu corazón, Señor, y las consecuencias de nuestros actos, Padre. Que nos llama, Señor, a guardar, Señor, ese temor reverente, Señor, hacia ti, y a ser cuidadosos, Padre, en nuestra relación contigo, Señor. Estar siempre apegados a ti, Señor, y a confiar plenamente en que tus planes son mejores que los nuestros, Señor, y que en ocasiones, aunque no lo veamos de primera instancia, Señor, tú estás obrando, Señor, tú estás trabajando, y guarda, Señor, el fin bueno para nosotros, pero muchas veces nos desviamos, Padre, de tu voluntad. Perdónanos por ello, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a recordar este tipo de pasajes, a traer a memoria, Señor, para no incurrir, Señor, en esos actos que no son gratos delante de ti, Padre, para no deshonrarte y para glorificar tu nombre, Señor. Te quiero suplicar también, Padre, en esta hora que tengas, Señor, a bien atender la necesidad de Alicia, de su hija, Señor, de aquellas personas que también están pasando por problemas, por esta enfermedad, Señor, por este virus. Te rogamos, Señor, que traigas sanidad, Señor, a sus vidas conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor, y que en medio de toda esta prueba, Señor, puedan salir en victoria, bendito Dios. Pedimos también, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que estamos presentes y aún de los que no pudieron conectarse en esta mañana, Señor. Y que tú guardes sus vidas, Señor, que guarde nuestras vidas, que también, Señor, nos permita ser obedientes y sensatos a lo que se nos pide, Señor, a no ser negligentes, Señor, en nuestro actuar. Y que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en nuestras vidas, Padre.
que tu palabra, Señor, siga trayendo, Señor, ese alimento para nuestro espíritu, Señor, para nuestra alma, y que podamos actuar, Señor, conforme a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Bendice este grupo, Señor, que siga siendo de bendición, y mi Padre, prospéralo conforme a tus riquezas en gloria y de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues Amén. Muchas gracias. al contrario, Gracias a todos. Gracias. Feliz año, gracias. un abrazo a Bendiciones todos. Igual. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra